Bien, pues 11 de la mañana, 25 minutos, en este jueves 24 de noviembre. Con esta sintonía indicamos que ya tenemos al hermano Cristóbal Linero desde Málaga a través del teléfono. Muy buenos días. Muy buenos días, Manuel. Gloria al Señor y un saludo ahí a todos los hermanos de Radio Vida Extremadura. Buenos días con ese pedazo de resfriado que tienes, ¿no? Pues sí, la verdad es que tengo un poquito resfriado, sobre todo la garganta, pero esperamos y confiamos en el Señor que salga una voz clara. De acuerdo, pues nada, permanecemos a la escucha como siempre, como cada semana, para recibir aquello que ya tienes en el corazón, para compartirlo con todos nosotros. Muy bien, Manuel, pues seguimos ahora. Bueno, queridos hermanos, como siempre, queremos comenzar el programa orando al Señor, para que todo lo que realmente nosotros podamos hablar y aún oír, o lo podamos hacer en esta persona maravillosa, porque como dice en su palabra, el que tenga oído, oiga. Pensamos orando. Señor Jesús, en esta mañana te decimos que te amamos. Señor, gracias por tu vida que hay dentro de nosotros. Señor, queremos tener una apreciación de lo que tú has hecho y lo que tú estás haciendo y aún lo que tú harás en nuestras vidas. Señor, límpianos con tu sangre. En esta mañana queremos ponernos delante de tu trono. Señor, queremos oír tu voz. Queremos que tú nos hables. Queremos y deseamos, Señor, hacer tu voluntad. Por eso, danos oídos para oír. Oh, danos un corazón para recibir más de ti, Señor. Señor, ensancha todo nuestro ser y que te podamos recibir. Señor, y que sea tú el que crezca en nosotros. Señor Jesús, crece más en cada uno de los radioyentes. Te necesitamos, Señor. Gracias por tu vida. Esto te lo pedimos en tu persona maravillosa, Señor. Amén. Bueno, queridos hermanos, como hablábamos la vez pasada, estuvimos hablando en cuanto a andar. Ya tuvimos un programa anteriormente en cuanto a la necesidad de que necesitamos descansar. ¿Descansar en qué? Descansar en una persona maravillosa. Descansar en Cristo porque nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar. Esto es maravilloso, de que nosotros en esta mañana podamos tener una apreciación clara de que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo y que nuestro deseo es no solamente estar sentado, sino ahora andar, pero andar en esta persona maravillosa, andar en Jesús, como nos advierte en el libro de Efesios. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre andar, cómo necesitamos, dice Pablo, que andéis conforme a la vocación. Nosotros tenemos una vocación ahora y un deseo, y es hacer la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo nos anima a que andemos en luz, que andemos en su vida, que no andemos en nuestra vieja pasada manera de vivir, sino que andemos en Él. Y toda esta palabra que estuvimos compartiendo la semana pasada era en cuanto a andar. Y en el andar entra nuestro comportar. En el andar entra realmente nuestro proceder en los caminos del Señor. Estuvimos compartiendo en cuanto a la necesidad de cómo nosotros necesitamos, padre, hablarle a nuestros hijos, hijos, cómo obedecer a nuestros padres, amo, cómo realmente tener cuidado en cuanto a vuestros criados, aunque en este tiempo no hay muchos criados como en aquel tiempo, pero realmente hay jefes que tienen a su cargo trabajadores y a veces le queremos explotar, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tener un andar divino, un andar en Cristo. Y hoy quería hablar solamente los 8 puntos que hay en el libro de Efesios en cuanto a la necesidad de andar. Entonces realmente es maravilloso de que nosotros podamos estar involucrados, disfrutando esta persona maravillosa y que ahora no andamos en Él porque Él nos lo manda y es un mandato, sino que ahora para nosotros es un deleite, es una satisfacción el poder decir, Señor, yo quiero andar en ti. Señor, yo quiero despojarme de toda mi vieja manera de vivir. Señor, yo quiero tener un nuevo comienzo. Señor Jesús, en esta mañana yo te pido
que yo quiero realmente, Señor, que tú renueve mi corazón, como dice en Romano, ¿verdad? Y renovado en el espíritu de vuestra mente, para que podamos comprobar lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo maravilloso que es Cristo en nosotros. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso, el que nosotros hayamos podido encontrar a Jesús. Más que nosotros podamos encontrar a Jesús, Él nos encontró a nosotros y nos llamó por su gracia. Así que mi deseo y mi oración esta mañana es que podamos ver estos 8 puntos en cuanto a el andar, para que realmente podamos llevar a cabo el propósito de Dios. Dios tiene un plan en su corazón y por eso Él mismo, Dios mismo, se procesó. Digamos, cuando digo procesó, Él se hizo carne, porque Él era la palabra, Él era el verbo. Dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y ese verbo, la palabra, vemos en el versículo 14 que se hizo carne. Y qué maravilloso que Él habitó entre nosotros. Él vino a recobrarnos, a llamarnos, a introducirse dentro de nosotros por medio de ese proceso de la encarnación, del vivir humano, de ir a la cruz, morir y resucitar como el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros. Y esto es maravilloso, hermano, esto es glorioso. Él se tuvo que procesar porque Él tenía un deseo desde el principio. Aunque el hombre, cuando estaba allí en el huerto del Edén, y Dios lo puso delante del árbol de la vida para que comiese de aquel árbol, pero que comió de otra sustancia, Él se llenó de conocimiento del bien y del mal. Por no decir fuertemente, y es cierto, Él fue lleno de ese veneno satánico de verdad. Y entonces todo su proceder, en vez de ser lleno de Dios para tener a hablar de Dios, fue lleno y contaminado con el enemigo. Pero Dios no se desanimó. Aunque puso aquella espada de fuego, puso querubines allí en el huerto del Edén para que el hombre no entrara. Había tal deseo en su corazón de conquistar al hombre, al hombre que Él había creado a su imagen, recobrar y recuperar la expresión para lo que realmente fuimos nosotros diseñados y fuimos creados. Él fue desarraigado de aquel árbol y vino a nosotros para que ahora nosotros le pudiésemos comer. Ese Cristo que estaba plantado como el árbol de la vida, Él vino y dijo: yo soy el árbol de vida, el que de mí come no tendrá hambre jamás. Qué maravilloso que aún Él no era solamente la comida, sino aún era la bebida, aún Él era el aire que respiramos, aún Él era ese aliento de vida para nosotros. Así que, queridos hermanos, tenemos esta perspectiva de que el Dios viviente se procesó para venir a nosotros. Y Él ha venido a nosotros y ahora está morando. Y entonces Él nos aconseja, el apóstol Pablo, que tenía una visión maravillosa de en cuanto a los creyentes y al deseo del corazón. Él nos anima y nos alienta. Y el primer punto que habla 2 puntos más o menos negativos, pero para que realmente, en pasado, pero que realmente el Señor quiere hacerlo real, constantemente en nosotros, ¿no? Y dice: y vosotros, en el capítulo 2 de Efesios, dice: y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, no teníamos esperanza, no teníamos ilusiones, para la vida no tenía sentido, para mi vida no tenía sentido vivir, porque no había nada, digamos, andábamos en deriva, igual como cuando el Señor Jesús vino, y Él contemplaba la humanidad, y dice que los veía como ovejas descarriadas. Pero qué maravilloso que este Cristo, como el buen pastor, ha venido a dar su vida por las ovejas. Así que, queridos hermanos, hermanas, a un amigo que tú estás escuchando, el Señor ha venido por ti, porque tú fuiste creado para Él, para expresarle a Él, para vivirle a Él, y para que fuese lleno de la vida de Dios. Mientras que tu vida no esté llena de Dios, tú no puedes dar la expresión para lo que realmente tú fuiste creado. Y si no, vemos al hombre y vemos un hombre perfecto de verdad. Es algo maravilloso cómo tiene esa vida, con todos esos miembros. Esto es nuestro Creador, cómo Él es tan detalloso. Así que dice que nosotros que en otros tiempos vivíamos, dice, en la vanidad de nuestra mente, y dice que vivíamos en nuestros delitos y pecados.
dice, en los cuales anduvisteis. Ya el apóstol Pablo estaba dando por hecho que eso era nuestra vieja manera de vivir, pero que ahora nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestra desesperación es vivir por Cristo aquí en esta tierra y expulsar al enemigo. Este lugar le pertenece a Dios. Él quiere recobrar a la humanidad y aún quiere recobrar toda la creación. Dice que está esclavizada hasta que los hijos de Dios no se manifiesten. Es maravilloso de verdad que Dios pueda tener ese deseo. Y dice, en los cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo, y dice que seguíamos la corriente de este mundo. Por eso el apóstol Pablo también en el capítulo 12 dice, no os conforméis a este mundo, a este siglo, sino renovaos. Qué maravilloso de que este Cristo nos advierte, dice que seguíamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O conforme, dice que andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Pero qué maravilloso que hoy nuestro deseo, nuestro vivir y, como he dicho antes, nuestra desesperación debe ser, Señor Jesús, fluye dentro de mí, Señor, y sal para que otros puedan realmente ser regados, ser empapados por tu vida. Señor, nosotros necesitamos, queridos hermanos, estar limpios delante del Señor, igual como esa manguera que tú la enchufas en el agua, pero por esa manguera ha habido mucho tiempo que no ha pasado agua y está sucia y tiene lodo dentro de esa. Entonces cuando sale el agua, sale turbia, sale mal. Nadie se atreve a beber ese agua, pero cuando esa tubería, esa manguera está limpia, desinfectada, cuando tú la pones en el grifo, sale un agua clara. ¿Por qué muchas veces nosotros cuando hablamos, cuando predicamos, cuando, digamos, impartimos hablar a la gente no oye? ¿Sabe por qué no oye? Porque desde nuestro interior debe de salir ese Cristo 100% puro. Dios no necesita que tú hagas algo, que yo haga algo. Es lo que necesita solamente que tú te abras tu corazón y que desde nuestro espíritu pueda fluir y salir como ese agua de río de agua de vida para inundar a esta humanidad que está desesperada y que desea a Cristo pero no lo conoce. Cristo es el deseado de las naciones. Cristo es el deseo de toda la humanidad. Pero mucha gente lo que desean tener una buena cultura, una buena carrera, aún para sus hijos una buena universidad, o un buen trabajo, un buen coche, una buena esposa, un buen esposo, una buena casa, un buen coche, un buen yate, porque se creen que con eso van a satisfacer. Pero queridos hermanos, eso te lleva más muerte todavía. Cristo es la resurrección y la vida, y el único que puede realmente hacer, vivir y traer esa ilusión a las personas es recibiendo a Cristo en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos y hermanas, nosotros necesitamos tener nuestros conductos, nuestra tubería, nuestra manguera limpia por medio de la sangre del Cordero, para que cuando hablemos fluya la vida. Pedro cuando se levantó y empezó a comenzar a hablar, después de 3 días antes, días antes, él había rechazado a Cristo. Aquella pequeña criada que había allí le dijo, no lo conozco. Pero dice que cuando miró, dice que vio a Jesús, Jesús lo miró y se acordó cuando dijo, tú me negarás 3 veces cuando el gallo cante. Dice que él fue afuera llorando amargamente, pero él, qué maravilloso que hubo ese arrepentimiento. Y después cuando se resucitó y fue María y dice, no me toque, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y le dijo también, y se lo dice a mis discípulos, dice, y a Pedro. Qué maravilloso, es un significado, ahí las palabras que están puestas en la Biblia, que es el aliento de Dios, que es el soplo de Dios, no está puesto ahí por casualidad. Y él dijo, y a Pedro. Qué maravilloso de que el Señor Jesús se acordaba de Pedro, y el Señor Jesús vio el corazón de Pedro, y Pedro se arrepintió. Y qué maravilloso de que Pedro pudo levantarse, y cuando hablaba y fluía, dice que se convirtieron 3.000 y 5.000. ¿Por qué? Porque él tenía ese conducto limpio. Cada uno de nosotros de verdad necesitamos ser esos canales que Dios necesita
para que Él pueda fluir a través de nosotros. Él no quiere que hagamos muchas cosas. Él solamente dice, Manuel, Cristóbal, ábrete a ti, ábrete. Abre tu corazón, déjame que fluya. En Apocalipsis todos lo sabemos. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Muchas veces nosotros nos creemos y hemos predicado incluso de que ese versículo es para los inconversos y le decimos, mira, Dios habla. No, Dios le está hablando ahí a la iglesia, a los hermanos, y le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo, Cristóbal, ábreme. Yo quiero entrar dentro de tu mente, de tu voluntad. Yo quiero cenar contigo y tú cenas conmigo. Yo quiero ser una unidad, un ser uno mutuamente contigo. Qué maravilloso de que el mismo Jesús lo vemos que Él oró allí en el capítulo 17 de Juan. Dice, para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno, que ellos sean uno en nosotros, digamos, uno con el triuno Dios maravilloso. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso, hermano. Por eso dice que andaba ahí conforme a la corriente. Pero ya no quiero andar conforme a la corriente. Tenemos que negarnos y sacrificar nuestra carne de verdad. Y decir, Señor Jesús, límpiame con tu sangre preciosa. Yo quiero, de aquí en adelante, yo quiero tener este nuevo comienzo. Señor, no quiero hacer nada por mi propia cuenta. No quiero vivir nada por mi propio ímpetu. Yo quiero vivir por el Espíritu. Señor Jesús, y es maravilloso. Por eso el apóstol Pablo, ya hemos visto el primer punto que dice de que andéis, ¿verdad? Entonces vemos el segundo punto que dice de andar, es en el 2:10. Cuando este versículo lo estuvo mencionando antes, Manuel también en la radio lo estuvo escuchando, de que andemos en las obras que Dios ya había propuesto de antemano. Él dice, porque en la Reina Valera habla que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Pero mira lo que dice también la versión Recobro, es aún más profunda, dice, porque somos su obra maestra, digamos, él realmente nos pinceló, digámonos, como la de un artista, una obra maestra. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Eso dice en el original griego, porque somos su obra maestra. Dice ¿qué? Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos. Qué maravilloso. Aquí nos habla otro punto de andar. Antes que andábamos, pero ahora que hemos dejado esa vieja manera de vivir, de andar, el Señor nos dice que andemos, anduviste, para que andéis con las obras que yo ya he preparado de antemano. Qué maravilloso este versículo, en ella que podamos andar. El tercer punto de andar es en el capítulo 4, cuando dice Pablo, me encanta este versículo y aún me encanta repetirlo. Yo pues, dice preso, yo pues, dice el apóstol Pablo, yo prisionero en el Señor. Él estaba prisionero, él no podía dar un paso en él mismo. Todo su vivir, todo su andar, Pablo era un modelo maravilloso. Aún dice en Timoteo, dice conforme a ese modelo. Ese modelo era Pablo para los creyentes. Él le decía a Timoteo, habla las palabras que yo hablo y las obras que yo hablo, porque lo que yo hablo procede de Cristo. Y qué maravilloso de que el apóstol Pablo aquí nos dice que él era prisionero. Él estaba prisionero en el Señor. Y ahí dentro de prisionero del Señor, como que Dios mismo hablando a través de Pablo, dice, os ruego. Qué maravilloso. Aún el Señor dice, os ruego que andéis como es digno, dice, conforme a la vocación con que fuisteis llamados. El versículo siguiente dice, con toda humildad. Oh, este es nuestro Cristo viviendo en nosotros. Ese es el deseo. Nosotros tenemos que conquistar las naciones. Queridos hermanos, es maravilloso de que nosotros podamos andar con toda humildad y mansedumbre. Dice, con longanimidad, digamos, todo paciente. Y muchas veces somos muy impacientes, pero Dios quiere que seamos pacientes. Dice, soportando los unos a los otros en amor. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso, que nosotros podamos ser aquellos que nos soportamos. Que no nos odiemos, ni nos miremos ahí por encima del hombro, sino que realmente que nos amemos los unos a otros en amor. Y por eso el versículo 3 dice,
el que dejando todas esas cosas, digamos, de discordia y todo, sino amándonos y andando, el Señor Jesús también este versículo lo inspiró a Pablo en el versículo 3, dice diligente, diligente. ¿Qué quiere decir diligente? Urgentemente diligente, dice guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Maravilloso, hermanos y hermanas. ¿Qué versículo? Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el aliento de Dios, es el soplo de Dios. Dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, porque toda palabra ha sido inspirada por Dios. En la Reina Valera dice inspirada por Dios, pero en la versión recobro esta, dice, porque toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios. Maravilloso, el aliento de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra, vamos a respirar el aliento de Dios, la vida de Dios. Como dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esas palabras que Dios hablaba, que Jesús hablaba, que hoy podemos ver en la Biblia, es espíritu y es vida. Es igual como una cerilla, un fósforo. Nosotros tenemos el espíritu dentro de nosotros y tenemos la palabra por fuera. Cuando nosotros pasamos el fósforo a la lija, se prende. Nosotros con el espíritu necesitamos ir a la palabra para prender ese fuego dentro de nosotros y esa palabra pueda ser vida para nosotros. Como dice, diligente, hermano, diligente. ¿Quién dice esta palabra hoy en el mundo? Nadie. Diligente en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu. Maravilloso. Bueno, voy siguiendo el otro versículo. Dice en esto pues digo y testifico en el Señor. Dice, testifico en el Señor que ya no andéis como los gentiles, que todavía anda en la vanidad de su mente. Es maravilloso el ver esto, de verdad. Dice, esto pues digo y requiero, y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles, que todavía anda en la vanidad de su mente. Oh Señor Jesús, nosotros necesitamos andar, pero en el Espíritu, no en nuestra mente, no en nuestra mente. Dice que andaba en la vanidad de su mente. Qué maravilloso que tenemos la palabra. Esta palabra que parece que es negativa, pero esa es positiva para nosotros, para que nosotros no andemos en la vanidad de nuestra mente. Dice, teniendo el entendimiento entrenebrecido, dice que eran ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Nosotros necesitamos ir al Señor por el Espíritu y que realmente Él sea el que fluye a través de nosotros. Os ruego, dice, que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento que entenebrecido, endurecido como una piedra o más como un hierro, y perdieron, dice, de tal manera, dice el versículo 19, dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, hermano, que no perdamos la sensibilidad de tocar a Cristo, sino que cuando vayamos a la palabra con el Espíritu podamos encender ese fuego y sentir ese aroma de Cristo, sentir ese perfume agradable, sentir ese fluir, esa dulzura, ese consuelo maravilloso. Dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron a toda la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Oh, queridos hermanos, esto es maravilloso, cómo tenemos una palabra que Dios nos alienta, nos aconseja, y tenemos esta palabra pura, esta palabra que dice que estamos siendo santificados y purificados por el lavamiento del agua en la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Dios te está embelleciendo, Dios te está cortejando, Él se está enamorando, Él realmente quiere preparar una novia madura. Él no quiere casarse con una niña inmadura, fluctuante, pecaminosa. Él quiere una iglesia gloriosa que dice, sin mancha, digamos limpio, sin arruga. ¿Qué quiere decir sin arruga? Joven, fresca, viviente. Nosotros necesitamos ser frescos y vivientes en Cristo. El quinto punto dice, y andar en amor.
Es el versículo capítulo 5 de Efesios, versículo 2. Dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, ofrenda agradable. Maravilloso, queridos hermanos, de verdad, como el propósito de Dios es que andemos en amor. Oh, ¿y quién es el amor? Es Cristo, que dice que Él ha derramado el Espíritu Santo en nosotros por el amor que nos fue dado. Es algo maravilloso, de verdad. Necesitamos ser aquellos que nos presentamos a Dios como olor fragante. Oh, qué maravilloso que nosotros podamos levantar por la mañana y durante el día y podamos decir, Señor, quiero ser un olor agradable para ti. Señor, mi corazón y mi vida es tuya. Señor, aún mis hijos, mi mujer, mi hogar, todo lo doy para ti. Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Señor, fluye tú, limpia mis conductos, limpia mi manguera, limpia mi caudal, mi canal que hay ahí dentro para que tú puedas, darte a conocer de una manera viviente. Hermano, es maravilloso de que tú hayas entregado tu vida al Señor y que el Señor haya entrado dentro de ti y que ahora el deseo de Dios es que Él quiere fluir a través de ti. Ahí también el versículo 8, el versículo 8 otra vez el apóstol Pablo nos recuerda aquí, y dice, el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tiniebla, nosotros éramos tiniebla, pero qué maravilloso que la luz resplandeció en nuestros corazones. Por eso en Primera de Pedro 2:9 dice, porque vosotros ahora sois real sacerdocio, sois una nación santa, sois un pueblo adquirido por Dios, Dice, y fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilloso de que ahora el Señor dice, más ahora sois luz en el Señor. Y ahora nos dice aquí, dice, andad como hijos de luz. Santo Señor Jesús, esto es maravilloso. Gracias por estas palabras que tú nos alientas, Señor, que tú nos animas y realmente nos va refrescando y animando. Me queda aproximadamente unos 7 u 8 minutos y quisiera seguir un poquito más a ver realmente cómo aquí dice que andemos en luz. Dice que hay un versículo en Primera de Juan que es maravilloso, que de verdad ese versículo nosotros necesitamos, aún todos los versículos de la Biblia, orar la palabra de Dios para que esa palabra se haga vida en nosotros. Dice que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué es lo que hace la luz? ¿Trae la discordia? No. ¿Trae la separación entre los hermanos? No. ¿Trae el orgullo espiritual? No. Si andamos en luz, como Él está en luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Oh, Señor Jesús, hermano, esta es mi locura, esta es mi desesperación, de que andemos, de que tengamos comunión. Comunión quiere decir que tengamos esa común unión, que esa unanimidad. Hermano, si nosotros andamos de esta manera, vivimos de esta manera, revolucionaremos el mundo entero. Ya lo he dicho varias veces por aquí, Pablo en el capítulo 17 dice que fueron a la casa de Gersón los principados sacerdotes y toda esta gente para aprenderlo, y dice, tú que ha dado hospitalidad a este que viene aquí, dice, este que viene, dice que trastorna el mundo entero, también ha venido acá. Santo, una persona, y esa persona que perseguía a Cristo, perseguía a los miembros, aún lo mataba, le cogió la ropa a Esteban para que fuese, Dios lo perdonó y le dijo, vaso escogido me es este. Él tenía un celo por las cosas de Dios, por la tradición de sus padres. Era, en cuanto a la ley, era fariseo, era irreprensible, y dice que aventajaba mucho de su contemporáneo en su época. ¿Pero qué? Todo eso era religión. Hermano, que no caigamos nosotros en religión, que creamos que estamos sirviendo a Dios, pero no estamos sirviendo a Dios. Pero inmediatamente que él cayó en el camino de Damasco, él recibió esa visión, y él realmente, él pudo ver de que realmente nosotros somos esos hijos de luz, y él pudo hablar estas cosas. El apóstol Pablo realmente era una persona que vivía a Cristo, que fluía el Espíritu. Por eso nosotros tenemos que, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión.
Y ya no solamente comunión, sino que aún la comunión esa, dice, nos limpia de todo pecado. Esa comunión que tenemos, Manolo, yo, Juan, Pepe, estamos ahí en comunión, va fluyendo la vida, la luz, la sangre nos limpia. Qué maravilloso, hermanos, de verdad. Yo con esto digo, no que yo esté viviendo esto 100%, no, esta palabra que aún yo estoy hablando, y aún sabía yo que iba a hablar todas estas cosas, esto es también para mí. Yo quiero vivir esto, hermano, yo quiero estar desesperado por Dios, como dice en Hebreo 12, poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestros ojos tienen que, yo no sé, pero vosotros todos hemos estado enamorados, y locamente enamorados por nuestra pareja, por nuestras mujeres, nuestros maridos, nuestra novia. Estábamos enamorados y soñábamos aún con ese amor, aún con ese pelo que tenía. Oh, Señor Jesús, esto es maravilloso. ¿Cuánto más? Hermanos, nosotros necesitamos estar locamente enamorados de Cristo. Tenemos que ser los locos enamoradizos de Cristo. Señor, enamórame. Señor, atráeme, como dijo la del Cantar de los Cantares. Atráeme y en pos de ti correremos. Señor Jesús. Queridos hermanos, es maravilloso. Hay otro versículo, el punto 7, ya me quedan solamente. Dice en el capítulo 5, 15, dice, mirad pues. Fíjate tú qué palabra, dice, muy rica. Mirad pues. Dice, ¿cómo? Atentamente. Dice, mirad atentamente cómo andéis. No como a necio, sino como a sabio. Mirad atentamente cómo andéis. Oh, porque muchas veces, como hemos dicho antes, podemos hacer muchas cosas para Dios. Pablo obraba totalmente para Dios, era celoso en cuanto a la tradición de sus padres, y él quería perseguir a los cristianos porque esto era en contra de lo que él estaba viviendo y le habían enseñado. Pero él obraba, andaba, actuaba conforme a la religión vieja, antiguo testamentario. Ahora muchos quieren volverse ahora a guardar la ley, los mesiánicos, esto, a guardar otra vez, a meternos en otra vez yugo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Y ahora dicen algunos que Jesús no es Dios, que no, que sí, Él es eterno, que Él es divino, pero no es Dios. Pero bueno, y ahora tú habiendo disfrutado de esta vida, ¿sabes por qué? Porque Cristo se le ha agotado, porque están en su mente, en la vanidad de su mente. Y cuando tú dices que Jesús no es Dios, tú estás profanando el nombre del Señor. Jesús era Dios 100%, también era hombre 100%, pero Él era Dios porque en Él habitaba corporalmente, y Dios se hizo carne. Él vino, pero Él vino como un hombre, pero un hombre lleno de toda la plenitud de Dios. Todo estaba ahí. El que me envió conmigo está. Yo no estoy solo. Es decir, pero Él vivía como un hombre, pero un hombre que dependía totalmente de Dios. Lo que pasa es que todo esto, hermano, es por una visión y una revelación que el Señor lo tiene que mostrar. Por eso dice que andéis atentamente, no como sabios, sino como ha entendido, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, dice aquí. Y dice el 17, por tanto, no seáis insensatos, sino que entendáis cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos, sino entendidos. Y el último dice, no os embriaguéis con vino, no estéis vagando en todo ese asunto, esas doctrinas y enseñanzas falsas, que hay gente que se le han agotado a Cristo, que ya no tenía más revelación porque su mente estaba entenebrecida, ahora van presumiendo incluso la barbita de rabino y en la colita, y son cristianos, dicen que son cristianos, que han recibido a Cristo, pero por favor, hermano, necesitamos vivir a este Cristo maravilloso, y no nos dejemos llevar por esas enseñanzas falsas, en lo cual hay, dice, disolución. Nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu, hablando entre nosotros, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y tenemos que estar llenos en el Espíritu. Dice, y hablando unos a otros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y cantando y salmodiando al Señor en nuestros corazones. Y el último punto que viene aquí ya, el 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué es lo que dice? Os despojéis del viejo hombre que se va corrompiendo, conforme a que a las pasiones del engaño. Hay gente con pasiones del engaño, por eso necesitamos nosotros conocer la verdad. Engaño, dice,
Dice, y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Eso dice Efesios 4:23. Y os renovéis en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad, en la realidad, no en la falsa enseñanza. Así que, hermano, yo creo que ya más o menos tenemos las 12 menos 2 o 3 minutos, y como siempre os digo, quiero leeros un himno, y este himno habla de nuestra vieja manera de vivir la religión, y cómo Dios quiere que ahora nosotros vivamos en la nueva manera, en la nueva era, en este Cristo viviente como el Espíritu dentro de nosotros, viviendo y satisfaciendo a Dios, no nuestros deseos. Así que, hermanos, es maravilloso de que este último versículo que hemos leído, y os revistáis de nuevo hombre, que es la justicia y santidad de la realidad. Así que, ya para despedirme, este himno que yo voy a, es el 235. Ya podéis imaginar cuántas de las canciones y todo el Señor realmente, pero este himno está totalmente basado en la palabra. Aún yo te puedo dar cada versículo y en cada línea de esto, pero mira cómo comienza. Siempre habla de un pasado, pero y cómo ahora Él quiere que hagamos este presente en nosotros, ¿no? Y comienza el himno diciendo así: antes bendiciones. Claro, ¿por qué dice antes bendiciones? Señor, bendíceme esto. Y hermano, ya Él nos ha bendecido, dice en Efesios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso dice antes bendiciones. Hoy es el Señor. Antes sentimiento. Hoy revelación. Antes eran dones. Hoy tengo al dador. Hago un inciso aquí. Muchos están preocupados por los dones, incluso se han cogido depresiones porque uno habla el don de lengua, el otro esto, el otro don de... Pero tú tienes al dador de los dones. Tú tienes al dador. Si tienes al dador, tú tienes los dones. Si no, toca al Señor y toca al Espíritu. Entonces, hoy tengo al dador. Antes sanidades. Hoy yo tengo al sanador. Todo en todo siempre, dice, yo Cristo cantaré. Todo en Cristo está y Cristo todo. Este es el coro. Y dice la estrofa 2, dice, antes me esforzaba. Dice, hoy yo confío en Él. Antes estaba medio salvo, hoy con gran poder. Antes yo me aferraba, hoy me hace Él. Antes yo andaba en deriva, hoy mi ancla es. Qué maravilloso de que andábamos en deriva, aún creyendo, no sabíamos ni de dónde estábamos, pero hoy Cristo es nuestro ancla. Dice, antes muchos planes, hoy la oración. No planeemos tanto, sino oremos. Dice, antes afanoso, hoy sin ambición. Antes por lo mío, hoy estoy por el Señor. Antes yo le pedía, hoy le doy loor. 4 la estrofa, dice, antes yo obraba, hoy lo hace Él. Antes yo le usaba, hoy me usa Él. Antes por mi ego, hoy por el Señor. Antes yo quise fuerza, hoy quiero al fuerte Dios. En la última estrofa ya, dice, antes yo sin Cristo, hoy conmigo es. Antes me apagaba, hoy mi brillo es Él. Antes me moría, hoy espero en Él. Firme en la promesa, su regreso fiel. Y aquí termino ya. Bueno, queridos hermanos, de verdad es maravilloso de que podamos andar en novedad de vida, en este Cristo maravilloso. Y nada, pues ya la semana que viene no, pero para la otra estaremos de nuevo por aquí. Así que, Manolo, perdona si me he pasado algunos minutillos. Nada. Y muchas gracias por permitirme de compartir esta palabra por la radio, de verdad. Nada, gracias a ti como siempre por estar ahí al pie del cañón. Y bueno, pues lo que ya hemos hablado fuera de micro, que la próxima semana estaremos de colaboratón. En la siguiente, si el Señor lo permite, pues volveremos a conectarnos contigo, con Málaga. Perfecto, muy bien, Manuel. Y muchos saludos y bendiciones para todos los hermanos y hermanas de Radio Vida Extremadura, ¿eh? Pues igualmente para ti y para toda tu casa. Un abrazo. Gracias. Amén, hermano. Dios.